Listo. Bueno, para fines de la grabación y de la sesión que pues tiene una modalidad híbrida, voy a estar viendo hacia esta computadora. Acá por la mesa están nuestros dos comentaristas. Y bueno, agradezco antes que nada la oportunidad de tener un espacio aquí en las jornadas del Instituto de Investigaciones Históricas para dialogar en torno a un libro titulado Los mártires y sus objetos, aproximaciones histórico-etnográficas a la memoria de devociones martirales en México. La sesión que se graba el libro está por acá y lo voy a dejar acá en la mesa. Bueno, le agradezco también a la audiencia, quienes se encuentran presentes por acá. Hemos estado en actividades desde el día de ayer y comenzamos de temprano, entonces pues ya es posible que alguna parte del público esté cansado, también los comentaristas, y bueno, entiendo que quienes nos acompañan desde el horario mesoamericano, pues es un poco más tarde todavía para ustedes. Pero bueno, se agradece a la audiencia, a los dos comentaristas que nos acompañan, a la coordinadora del libro y a los autores que aprovecharon para conectarse a esta sesión. Algún profesor del Colegio de México decía que un problema con las presentaciones del libro y que no le gustaba participar en ellas es porque se convertían en una especie de panegíricos o formas de promoción de los libros. Entonces, bueno, más que eso, pues la idea es dialogar sobre un tema que, como deja ver el libro, permite la convergencia para estudiosos de lo religioso desde diversas temporalidades, geografías, metodologías y disciplinas. Bueno, creo que ya se va a escuchar mejor. Y bueno, pues básicamente lo que nos reúne es eso, dialogar en torno al libro. Yo participé como autor de un capítulo, pero bueno, más que cobrar, monopolizar la palabra y tener algo de protagonismo, me interesa cederle la palabra a los dos comentaristas que nos acompañan, los participantes de casa, acá en el Instituto de Investigaciones Históricas. Por un lado, el doctor Ramiro Jaimes Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, y el maestro Gabriel Fierro. Y bueno, parte de la idea de tener un diálogo en torno a este libro tiene que ver con que, como mencionaba, pues es una manera de abordar un fenómeno complejo, como lo es el del martirio desde la tradición cristiana, que no se ciñe ni a una temporalidad específica, ni a una geografía, y tampoco a una denominación religiosa como tal. Por lo tanto, pues nos interesa recibir comentarios y retroalimentación. Por un lado, un investigador más bien especializado sobre todo en los siglos XX y XXI, y un referente a nivel Latinoamérica en lo que tiene que ver con los estudios sobre el neopentecostalismo, las iglesias protestantes y el pentecostalismo, y por otro lado, con un estudiante del instituto cuyas investigaciones pues van también desde el siglo XVIII, y en la maestría abordó fenómenos mucho más contemporáneos. Por nos interesa tener este diálogo, y pues yo les doy la palabra de entrada al maestro Gabriel Fierro. Ya les compartí por correo cómo están. Primero tendrán intervención de los dos comentaristas del libro, y después daremos la palabra para que la coordinadora y los autores del libro puedan dar una réplica, una respuesta, o iniciar un diálogo en torno a los comentarios aquí. Entonces, Gabriel. El libro fue publicado el año pasado, el 2021, y justo en este año, el 21 de junio, se publicaba esta noticia de los 2 jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, lo cual le dota de una gran relevancia actual al tema del martirio, y sobre todo pues porque los autores y la autora de este libro están muy relacionados con el tema de la Universidad Iberoamericana y de los jesuitas. Varios capítulos son dedicados a jesuitas misioneros en la California en el siglo XVIII, pero también a jesuitas como Miguel Agustín Pro en la persecución cristera, o algunos otros jesuitas, como en el caso de la misión que tienen en Japón. Y esto nos lleva al tema de encontrarle el sentido a la muerte violenta. Siempre para el ser humano la muerte le ha ocasionado y le ha asombrado y le ha implicado una respuesta que se ha encontrado en distintas áreas, principalmente en el área de la religión. Y entonces estas muertes violentas están justamente el día de hoy. Witness publicó el día de un reporte donde dice que en el año pasado, 2021, México fue el país con más americanizados a nivel global.
el doble, por ejemplo, que en Colombia, ¿no? Y más o menos aproximadamente la mitad de estos asesinatos de ambientalistas son de indígenas ambientalistas. Entonces, desde la tradición judeocristiana se ha intentado darle un sentido a estas muertes violentas. No mueren en vano o no mueren de la memoria temporalmente hasta la teología bíblica, pensado que, sobre todo en el Antiguo Testamento, no existe la idea de martirio. Lo que existía era una idea de Sheol, un lugar de sombras, un lugar común a todos, donde iban todos los muertos, y por eso la muerte violenta, sobre todo de hombres y mujeres de fe israelita, se cuestionaban por qué morían de esa manera, siendo que no había una vida más allá. Fue hasta el siglo II a.C., con la persecución de Antíoco IV Epífanes, donde comienzan a morir mártires judíos, y entonces se abre la perspectiva de una vida más allá, y comienza toda esta teología martirial, que no entra en los libros canónicos de la tradición protestante, pero sí en la tradición canónica de la Iglesia Católica, con los libros deuterocanónicos de los 2 libros de los Macabeos, por ejemplo, aunque en realidad se escribieron 4 libros de los Macabeos, considerados los otros 2 apócrifos. Y surge toda una serie de literatura, como el Testamento de los Patriarcas, como el Martirio de los 12 Profetas, donde ya se crea una teología martirial que le va a dar sentido, y entonces comienza toda esta historia de los mártires cristianos, y por eso el libro tiene este valor de tener distintos acercamientos. Tenemos desde la historia global, donde cómo las crónicas martiriales se difunden a lo largo de todas las misiones que tenían los jesuitas alrededor del mundo, y cómo se alimentan y se van trabajando. Tenemos también no solamente historia global, sino historia transnacional, con estas, por ejemplo, las reliquias del padre Miguel Agustín Pro, que son vendidas en eBay en Estados Unidos, y que los católicos de Estados Unidos, que allá forman una minoría, a diferencia de México, se van apropiando de estos objetos y le van dando un sentido de identidad religiosa. Tenemos entonces también un acercamiento que no solamente parte de lo católico, sino también el segundo capítulo aborda los mártires protestantes, cómo los mártires metodistas, presbiterianos, son asumidos de una manera muy distinta como lo hace el catolicismo, no en un sentido de canonización, sino más bien en el sentido testimonial y sobre todo de la memoria de las iglesias donde fue. Los enfoques entonces son diversos, y la etnografía realizada es sumamente interesante porque asume ya una etnografía digital, donde se utiliza el YouTube, donde se utiliza el Facebook, donde se utiliza eBay, donde se utiliza Mercado Libre, y a través de esto es donde se hacen estos estudios etnográficos. Bueno, de manera muy general, entonces creo que esto define el valor que tiene el libro y la importancia y relevancia que tiene este tema. Sin embargo, más que esto, quisiera centrarme yo como en algunos planteamientos que a mí me surgieron cuando terminé de leer el libro, como estas nuevas aristas que abre el libro o nuevas maneras de abordar el martirio desde otros enfoques. Por ejemplo, el tema de las mujeres y el martirio. ¿Por qué en este libro no aparecen las mujeres? Cierto que en el segundo capítulo sí se menciona a 2 laicas protestantes, pero simplemente así como de manera coyuntural, siendo que en la tradición de la Iglesia, al menos católica, en los primeros siglos, las mujeres mártires fueron sumamente importantes y relevantes. Bueno, Águeda, Felicitas, Inés, todas, Lucía. Entonces, ¿qué hace que, por ejemplo, en los mártires cristeros del siglo pasado no haya mujeres canonizadas como mártires? Creo que es un tema pendiente y que quizá alguien pueda abordar desde esa. También, ciertamente se menciona algo cuando se habla en uno de los capítulos, me parece que en el tercero, desde el psicoanálisis, haciendo estas transferencias que nos llevan a la Guerra Civil Española, nos regresan a la cristiandad mexicana, y nos llevan a Francia con el tema de los héroes. Y en ese sentido recuerdo lo de Pierre Nora cuando habla del martirologio civil. También los gobiernos quieren establecer sus cánones de mártires civiles. Y ahí es donde retomo la noticia del día de hoy, de estos 54 ambientalistas asesinados en México.
son mártires, ¿por qué? Porque también hay que encontrarle un sentido a su muerte. El hecho de decir no murieron en vano, sino murieron por una causa. Entonces, el sentido de futuro, aquí entran las temporalidades para la historia, el sentido de futuro está presente en este sentido que se le da después de la muerte. Hay también dentro de las posturas poshumanistas que mirábamos el día de ayer en una de las mesas, lo que se le conoce como el giro forense, donde también como desde una perspectiva no religiosa, sino meramente, no sé si secular sea la palabra o secular, ¿no? Donde están mezcladas estos, pero se le intenta encontrar también un sentido a la muerte desde una dimensión quizá biológica. Entonces, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Es realmente el final de todo, como lo dijo por varios siglos la ciencia? ¿O sí hay algo que se le puede otorgar después de esa muerte? El tema de los objetos, que también es sumamente importante, como en el caso de las reliquias, como en el caso de objetos de veneración, de medallas, incluso de llaveros que se tiene de los mártires, o en el caso de los santuarios que se están construyendo para la devoción de estos mártires. Ahí puede entrar quizá también el tema del giro ontológico, como los objetos no solamente son representaciones que dependen del ser humano, sino también manejan cierta agencia e influyen en este caso, la fe, la devoción o el culto dentro de estas religiosidades católicas. Y por último, pues creo que es sumamente evidente cómo el neoliberalismo ha impregnado todas las dimensiones humanas, incluyendo la fe, incluyendo la religión. Y por eso el capítulo que aborda de cómo se venden reliquias en eBay, en Mercado Libre, seguramente si escarbamos en Amazon también encontraremos algo, donde todo se hace mercado, donde todo se vende, donde todo se compra, es donde también están estas reliquias que se ponen al mercado. En fin, creo que este libro nos abre pues unas perspectivas nuevas para entrar no solamente al tema del martirio, sino en general al tema de la muerte violenta, e incluyendo los desaparecidos, que es algo que lastima enormemente a nuestro país y que hay que también encontrarle un sentido a este tema tan candente, tan caliente para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias al maestro Gabriel por su intervención y por los comentarios. Ahora les cedo la palabra al doctor Javier Pérez para que proceda con su comentario. Muchas gracias, Santiago. Aquí, ¿verdad? Ya no va. No, ya no. ¿Es suficiente? Entonces lo apago. Muy bien. Pues un gusto que me hayan invitado. Felicito a los autores, por supuesto. Felicito a Pedro por haber organizado este espacio de diálogo, que esperemos que sea exactamente eso, un espacio de diálogo, pero también de promoción. A pesar de lo que dijo Pedro al inicio, pues sí se trata de promocionar un texto, promocionar un libro que los interpela de muchas formas. Yo quisiera iniciar con una cita de un autor que he citado en el libro, en el último capítulo, por de Peter Brown, que dice, y traduzco libremente, el culto a los santos emerge en la antigüedad tardía y se vuelve parte del exitoso milenio de la historia cristiana, tan extendido que tendemos a considerarlo como algo dado, algo casi natural. Pero las implicaciones del significado que para los contemporáneos tuvo unir el cielo y la tierra en la tumba de un muerto no han sido exploradas como se merece. Esto pensando sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, pero también en este texto podemos decir lo mismo, que el culto de los santos, el culto de los mártires y las reliquias no ha sido explorado a profundidad, y este texto es lo que busca hacer, empezar a rascar un fenómeno o una manifestación del fenómeno religioso que sin embargo es central en la reflexión sobre lo religioso, y eso es lo que a mí me interpela. ¿Cómo este texto nos ayuda a pensar el proceso religioso de la historia del cristianismo? No me puse de acuerdo con Gabriel, pero sobre todo pensando que la construcción de la religión cristiana es una construcción de narrativas. Por supuesto que en el corazón de esta construcción de narrativa religiosa del cristianismo pues está el culto a los santos y las reliquias. No podríamos explicarnos
la fortaleza de esta religión sin estos procesos. Está en el centro de su éxito, también en el centro de sus debates más intensos en los primeros siglos. Entonces, antes de continuar, quisiera explicarles o mencionar cuáles son los capítulos y los autores. El primer capítulo, que lleva por título La rebelión de los californios y el martirio de los jesuitas Lorenzo Carranco y Paz Camarán en 1734, pues es autoría, es producido por Pedro Espinosa, aquí el profesor del Instituto de Investigaciones Históricas. El segundo, Carlos Enrique Torres Monroy, Representaciones de los mártires protestantes en México, discursos e imágenes de la memoria. El tercero, A la sombra del mártir y del héroe que sí lo fueron, Fernando González, y que es investigador de UNAM. El capítulo 4, Reliquias en la construcción de nuevas devociones en México, de Emilcar Carpio. El 5, José Sánchez del Río, de Márquez Pistero a éxito comercial, historia cinematográfica, de Hugo Garibay Rodríguez y Bernardo Roger Roger distinto. Y el sexto, Miguel Pro en eBay, Martillo, Devoción y Consumo en el Mundo Virtual, de Marisol Permelleras. Entonces, el texto me interpela principalmente por la construcción de una narrativa especial, específica, que es el del martirio, pero que está en el centro del culto cristiano. El culto cristiano no se explica ni su éxito sin este tipo de procesos. En ese sentido, la discusión sobre el fenómeno religioso y las historias que lo abordan, ¿no?, es lo que a mí me interesa resaltar. Es decir, desde ver la religión, no solamente como esa construcción institucional enfrentada con la religiosidad popular, sino como esa manifestación social, política, religiosa, que se construye en diferentes etapas por continuidades y rupturas, desde que era una secta judía hasta que se conforma como una especie de religión mistérica, que en realidad no lo fue, hasta que se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y se convierte en católica. Entonces, tendemos a pensar que a partir de la Edad Media podemos empezar a construir nuestra reflexión sobre los cambios que tiene la religión, pero puede ser que si nos vamos un poco más atrás, podríamos encontrar interesantes aristas. Entonces, el proceso de construcción de la narrativa del mártir es paralelo ante la construcción del mismo cristianismo. A mí me llama mucho la atención que en el texto, la forma como los autores construyen este proceso de construcción de la narrativa martiriana, pues se parece mucho al proceso de construcción de la gran narrativa martiriana evangélica, que es la del mismo Jesucristo, a través de los evangelistas, y después su vinculación con el texto del Viejo Testamentario que mencionó aquí Gabriel. Es decir, es una religión que se adapta constantemente. Y eso es lo que estamos viendo en este texto. Las diferentes adaptaciones en el siglo XVI, XVII, que aborda Pedro, en el siglo, desde el XVI hasta la Segunda Guerra Mundial, que es el que aborda Fernando González, del siglo XIX y del siglo del XX, que es el que aborda Enrique Torres. Y los demás textos se vinculan, los comparten desde los mártires y santos cristeros. Entonces, a mí me interesa, yo podría dividir el texto en estos grandes grupos. ¿Perdón? Ok. Entonces, yo lo diría en tres partes. Una parte que tiene que ver con todo lo que queda de la religión de cristiandad en la época novohispana, de la que aborda Pedro. La parte que tiene que ver con la iglesia católica ya separada del Estado mexicano, que es el que aborda Enrique Torres Monroy, y la que tiene que ver con esos intentos de readaptaciones y de regresar a esos espacios políticos que tienen que ver con los
construcción de los santos a partir de la guerra cristiana. Y, por supuesto, en el capítulo de Fernando González no entraría plenamente en esta visión, porque atravesarían, de hecho, varias de ellas. Entonces, estos son los textos de la forma como yo lo vería, pero también algunos autores se plantean diversos matices y entrecruzamientos. Entre estos matices está el de la temporalidad, que ya lo mencioné, el de los espacios o los territorios, es decir, no se centran, como casi todos los estudios de la Iglesia en México, en esa zona fuerte o dura, el corazón obispano, Michoacán, el arzobispado de Michoacán, el arzobispado de México, sino que tratan de buscarle no solamente espacios territoriales, sino espacios virtuales también. Está la narrativa y producción material en el cristianismo protestante, que eso ya lo había mencionado. Está el de la temporalidad, los territorios. Está la cuestión del cristianismo protestante. A mí me parece algo, no sé si es un logro pensado o reflexionado. A mí me parece que sí, porque yo me acuerdo que cuando fuimos a Oaxaca a la Refrén, ahí estaba también Carlos en la mesa. Entonces, este es un texto que no se viene cocinando desde hace 3 o 2 años, aunque ya tiene un rato desde que este grupo de investigadores se está dialogando y discutiendo en esos espacios como el de la Refrén. El cristianismo protestante sin duda vale la pena resaltar su inclusión, especialmente para considerar sus coincidencias. Tendemos a pensar a los protestantes como diametralmente opuestos a los católicos. Pero si consideramos que desde su inicio estos disidentes eran parte de la Iglesia de Cristiandad, pues entonces tal vez tengan algunas coincidencias, y me parece que el texto de Torres Monroy lo menciona, lo deja ver. Es decir, los protestantes no construyen mártires a la manera católica por esta prohibición que ellos consideran idolatría, pero sí los incorporan en sus reivindicaciones, en sus discursos al interior de sus denominaciones, como parte de la legitimidad religiosa. También están otras cuestiones que me parecen interesantes, son los préstamos entre las disciplinas, la antropología, la psicología, la sociología y la historia. A mí me resultó gratamente una sorpresa muy grata el último texto, el de Marisol López Menéndez, porque incorpora en la discusión sociólogos como Bourdieu, como Beck, y también buscan problematizar y clasificar las diferentes modalidades de los productos religiosos que están promocionándose alrededor de estas devociones y actividades. Eso me parece muy interesante. Entonces yo creo que no solamente los historiadores deberían considerar estos textos, también los sociólogos, que lástima que no están aquí, no sé por qué no vinieron, porque los invitamos, pero seguramente tienen otras cosas importantes que hacer. Los méritos del texto, ya con eso son temas escasamente explorados por la historia y la ciencia social. Si ustedes no están familiarizados, no tendrían por qué estarlo, pero les recomendaría leer ese texto para iniciarse en el estudio de las devociones y las reliquias, de los restos mortales de gente santa. Otro mérito es que se considera otras denominaciones cristianas, ya que son los protestantes. La diversidad de temas en la construcción de las narrativas materiales es interesante: la imagen, la memoria, los cambios en las narrativas por diversos sucesos, la perspectiva global que está incorporada en el primer capítulo. Es muy interesante. La intención de incorporar el estudio del pasado a las actuales manifestaciones religiosas. A mí me parece esto un esfuerzo bien logrado, tal vez no tan sistemático, porque es un texto colectivo que da libertad a sus diferentes autores para hacer lo que quieran, ¿no? Pero me parece que coinciden en este punto. Y en otro punto, coinciden es precisamente en la intención del diálogo con metodologías, con conceptos, teoría que pensamos nosotros son de la sociología, de la antropología y de la historia. No está, es decir, cuando se toman esos posicionamientos, pues uno piensa en los niños, ¿no? Que no tienen sus juguetes que caigan en manos de esas personas. Pero esto más que nada responde a una identidad disciplinaria que me parece que lejos de ayudarnos al diálogo,
El enriquecimiento y complejización de nuestros temas pues nos impide en realidad una mayor difusión de nuestros trabajos y riqueza en varios aspectos, en fuentes, en metodología, en conceptos. Yo dejaría el asunto aquí para dar voz a los autores, a los que felicito otra vez. Me parece que han logrado un texto muy interesante, a pesar de ser colectivo muy redondo, y no es porque me invitaron a cantar, porque en realidad me divertí mucho en el capítulo de Fernando González, como me divertí también en sus ponencias en la región. Me parece que todos nosotros deberíamos escucharlo. Yo creo que lo vamos a hacer en este momento. Muchas gracias, felicidades. Bueno, muchas gracias al doctor Villalobos por sus comentarios. Ahora le cedería la palabra a la doctora Marisol López Menéndez, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, quien pues, tuvo bien coordinar tanto la mesa, me parece que fue junto con Ixolis, y es quien es formalmente la coordinadora de este libro. Marisol, escuchamos. ¿Tienes apagado el micrófono? Perdón, buenas noches y muchas gracias por la invitación, Pedro, por organizar todo. Queridos, pues, verlos por acá. Estoy nerviosa porque ya nos echaron muchas flores y esas cosas a mí me ponen los pelos de punta, pero me gustaría un poco referirme a algunas de las cosas que tanto Ramiro como Gabriel han dicho. En función de algunos aspectos de lo que el libro trata de hacer, no estoy segura de que lo hayamos logrado, pero al menos la intención está ahí, y por lo que puedo ver a partir de la lectura que han hecho, algo hicimos bien. Por un lado está el problema del sentido de la muerte, que creo que es fundamental para entender el martirio, y ha sido un tema que nos ha reunido a todos nosotros por varios años, tratando de encontrar vetas para interpretar este punto, por supuesto partiendo todos del martirio católico, o de las narrativas construidas alrededor del martirio católico, pero también tratando de mirar al hecho histórico, que creo que es un asunto que genera muchos vínculos entre el texto, que es aparentemente muy distinto, que presenta Pedro, y el texto que presenta Fernando, en donde básicamente lo que vemos son estas tensiones entre la narrativa propiamente hablando y lo que la historia, la facticidad deja entrever, que es algo en donde también el texto de Carlos interviene mucho, y que son problemas que nos han preocupado a todos nosotros consistentemente. Ahí mismo podemos encontrar algunos paralelismos en el texto de Yves, en donde lo que vemos es esta tensión entre lo que ocurrió, el modo en que se representa lo que ocurrió y lo que definitivamente no ocurrió, que es una de las características del martirio moderno. O sea, el martirio del siglo, digamos, XVIII para acá, en el sentido de que hay mucha más dificultad para ocultar las cosas que ocurrieron, o para distorsionar de una manera tan flagrante la realidad, como ocurría con mucha facilidad en el martirio de la cristiandad temprana. Pensemos, por ejemplo, en Santa Tecla, que nunca murió, ¿no? Simplemente. Y que sin embargo tiene un culto tuvo en la Edad Media un culto bastante importante, y continúa siendo una santa relativamente venerada y una mártir venerada, aunque jamás se produjo su deceso por las causas que la narración canónica nos dice. Entonces, creo que es interesante pensar en estos aspectos para entender un poco por qué nos decantamos por un tema que es aparentemente árido, aburrido, pero que por alguna razón a todos nosotros nos fascina, justamente pensando, al menos esto, aquí sí hablo de mi persona, en esto que nos planteaba al principio el doctor Jaimes, que es este problema de el asesinato de los jesuitas de Cerocahui, o los 54 ambientalistas asesinados en México durante los últimos años,
justamente son esos los problemas que creo nos mueven a tratar de entender cómo es posible que una muerte, cualquiera que ésta sea, asuma un sentido histórico y se convierta en un hecho de memoria, que son básicamente las pautas que todos nosotros miramos en la construcción del hecho martirial. El libro surgió, por allí ya lo mencionaba, creo que fue Gabriel, a partir de una mesa de la red de investigadores sobre el fenómeno religioso en México, en donde nos encontramos de manera relativamente casual, porque todos estábamos trabajando lo mismo, planteamos una mesa y se dieron sincronías bastante interesantes, de manera que decidimos comenzar a trabajar en el tema y empezar a plantear el proyecto de lo que después de varios años ha resultado ser este libro. Así que se trata de ideas que están muy sazonadas ya, ¿no? Las hemos pensado mucho, las hemos platicado mucho en diversos espacios y nos entendemos bastante bien. Creo que en el fondo todos pensamos más o menos igual y solamente nos decantamos por diversas vertientes. Me gustaría responder un poco a la pregunta de por qué no hay mujeres. Es una pregunta que yo también me hice, especialmente al estudiar el caso del conflicto religioso del 26-29, porque realmente hay muy pocas mujeres. Y el caso de las mujeres es muy simpático en esa época, porque los datos de las vidas de estas mujeres, que indudablemente murieron, porque sí hay registro histórico de ellas, hay algunos atisbos en el archivo, en los diversos archivos, pero los datos sobre sus vidas son muy escasos y muy escuetos. Y generalmente se utiliza a las mujeres mártires como pretexto para hablar sobre la violencia durante el conflicto cristero, pero no se construye una geografía sobre ellas. Y yo no he podido encontrar ninguna en el conflicto 26-29. En los años 30 sí hay algunos casos, aunque tampoco son muchos. Yo lo atribuyo, aunque estoy aventurándome, al hecho, a la importancia que se le daba durante el conflicto e inmediatamente después del mismo, a la presencia de sacerdotes y a la importancia de la figura sacerdotal en el conflicto, dado que se experimenta el conflicto, los fieles experimentan el conflicto como un abandono por parte de los sacerdotes. De manera que era sumamente importante mostrar que en realidad los sacerdotes se habían quedado y habían muerto junto con los fieles. Esto podemos discutir si es cierto o no, yo tiendo a pensar que no, pero este es un poco el discurso que encontramos debajo de la construcción de las narrativas de muchos de los mártires cristeros, todos hombres y la inmensa mayoría de ellos sacerdotes. Y esto es doblemente cierto en el caso de Miguel Agustín Pro, que Fernando conoce muy bien, en donde parece que lo que transpira es el hecho de que Pro se queda. No sabemos si se quedó porque quiso, se quedó porque no tenía remedio. En fin, lo que las narrativas nos han llegado a contar es que él se queda valientemente y aspirando al martirio. En ese sentido, la figura femenina queda realmente muy poco, es muy fragmentaria y está muy poco subrayada en las diversas historias cristeros. Las mujeres apoyan el movimiento, llevan y trasiegan armas, llevan y trasiegan mensajes, pero el compromiso fundamental es de los varones y el compromiso más importante es el de los sacerdotes. Creo que ahí hay una beta de interpretación del martirio como fenómeno político en clave de género que todavía nos hace falta explotar, porque es realmente interesante que esta ausencia, que no es tanto una ausencia en la historia como en la historiografía.
Bien, luego me gustaría referirme también al asunto de la venta de reliquias, que es en parte el capítulo que yo presento, que en realidad es muy interesante que plantea Ramiro a propósito del neoliberalismo. Em, la venta de reliquias es un fenómeno antiquísimo. De hecho, la Edad Media ve una serie de ventas de reliquias bastante arbitrarias, que es lo que en gran medida determina que las reliquias se comience a considerar un artículo que tiene que recibir una prueba de veracidad por parte del papado. Porque vendían cualquier cantidad de cosas, objetos de la más diversa calaña, y por eso tenemos, ¿quién nos está diciendo el otro día? Que hay como 15 cabezas de San Juan Bautista, en fin, ¿no? Tenemos toda esta parafernalia de objetos que fueron vendidos como tales y que no tienen ninguna autenticidad. Lo que vemos en la venta moderna, creo que es lo más interesante, es cómo estos mecanismos de transmisión de reliquias van transformándose a lo largo del tiempo y cómo en ese sentido los creyentes de los diversos, desde las diversas denominaciones se adaptan a formas distintas de acceder al mercado y de obtener bienes e incluso de pedir bienes, es decir, hay también una demanda de bienes que es muy interesante. Yo lo estudié en el caso de Pro, en donde encontramos cosas desde, qué sé yo, cortinas de baño con la imagen de Miguel Agustín Pro, carcasas de celular, disfraces para niños. Eso me llamó muchísimo la atención. Yo no sé a quién se le ocurre disfrazar a un niño de Miguel Agustín Pro con su chaleco agujerado de balas, pero hay quien lo hace. En fin, muchísimos objetos que no son propiamente objetos propios de la devoción, sino que nos hablan también de una construcción moderna de identidades, como la camiseta, que es un artefacto sumamente moderno que nos permite desplegar quiénes somos en el mundo secular y no en el mundo propio de la esfera religiosa. Entonces, el ver cómo la parafernalia, los diversos objetos van construyendo una vida por fuera del ámbito de lo religioso, pero se convierten en manifestaciones de la identidad de los creyentes, que se sienten además acompañados por estos objetos, pequeños figuritas, charms, llaveritos, todo este tipo de cosas. Nos ayuda a entender cómo el mártir continúa siendo aquello que Peter Brown hablaba a propósito de los mártires de la antigüedad, como estos amigos que son grandes amigos de las personas porque son muy parecidos a nosotros, porque a diferencia de estos santos que están lejos, el mártir siempre se encuentra un pasito más cerca en la creencia de tanto protestantes como católicos. Y aquí, ya para terminar, me gustaría plantear cómo tenemos estos procesos de adaptación tanto en el protestantismo como en el catolicismo, a partir, y en el judaísmo mismo, aunque esto no aparece en el texto, a partir de esta idea del mártir como una clave que nos permite dar sentido a la muerte, aunque en el catolicismo lo que encontramos es esta idea de la intercesión y en el protestantismo encontramos más la noción de vida ejemplar, que es algo que Carlos trabaja muy bien en su texto. Esta es la gran diferencia entre los mártires católicos y los mártires protestantes, pero podemos ver cómo en ambos casos el mártir es un personaje al que podemos acercarnos de manera mucho más satisfactoria que a los propios santos, que siempre están lejos de nosotros. Ahora, la tradición, nuestras tradiciones, las tradiciones, la tradición cristiana en general y sus primos, los judíos,
han generado una serie de consideraciones a partir de la asignación de sentido a la muerte por diversas causas. Y lo que vemos ahora es cómo, ahora me refiero en los últimos 3 siglos, es como en cómo la modernidad asume esta noción de asignar sentido a la muerte y la transporta a diversos espacios. Los mártires por la nación, por ejemplo, pensemos en los grandes mártires nacionales, los mártires por la revolución, pensemos, por ejemplo, en todos los mártires, tanto de la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las revoluciones, todas las revoluciones tienen sus mártires, incluida nuestra Revolución Mexicana. Y cómo la matriz de sentido continúa siendo la misma. Creo que en este sentido es que podemos considerar que el martirio es un fenómeno completamente vivo. Y no es un martirio no es un fenómeno que se reduzca a la historia medieval o a la historia de la antigüedad temprana, como es muy a menudo estudiado. Entonces, bueno, este es más o menos el panorama general del libro, y yo me callo y les dejo a mis queridos colegas y amigos para que continúen hablándoles de esto que hicimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu intervención. Ahora le cedería la palabra al maestro Carlos Enrique Torres Monroy. Y van a tener que ver con estas soluciones, que creo que es una de las cosas que causó buena interacción al momento de revisar ese material, que es incluir un estudio sobre el martirio protestante dentro de un fenómeno que tradicionalmente lo hemos asociado más con el catolicismo. Entonces, Carlos, no sé si quisieras compartirnos algo. Sí, muchas gracias y bueno, buenas noches. Agradezco pues la invitación de Pedro, los comentarios del profesor Gabriel y del profesor Ramiro. Es un gusto también estar a la distancia en la UABC, que es una universidad que aunque no conozco, pues me es cercana por Pedro, quien también nos compartió un espacio en la revista Mellibó. Entonces, desde la distancia, pues me alegra estar aquí en la UABC. Y pues bueno, justamente lo que, pues bueno, ya se mencionaba, a pesar a pesar de las diferencias que hay en temáticas de este libro, creo que hay tres, creo que tres elementos que podemos pensarlo, ¿no? Como el primero o los dos primeros, que estos capítulos de alguna de otra manera están circunscritos a procesos de laicización y secularización de la sociedad mexicana, ¿no? Desde diferentes ámbitos, de diferentes coordenadas. Y, otro de los aspectos que tienen que ver es cómo esta muerte violenta se resignifica y pasa a ser, las víctimas no solamente son mártires, sino son promotores de su fe, ¿no? Y su particular modo de fe. Y en este caso, o la propuesta que planteé para protestantes, tiene que ver con este proceso de laicización de la sociedad mexicana, que a nivel de pues, base, a nivel de la sociedad, pues tuvo que ver con todos estos procesos de interacción entre las personas que pues bueno, se convertían al protestantismo a finales del siglo XIX y cómo eran aceptadas o rechazadas por el resto de la sociedad mexicana. Y a lo largo de la investigación veía cómo, pues bueno, hay interacciones a través de insultos, burlas, pues, golpes, y desde luego lo más violento son estos asesinatos. Pero la gran pregunta, o cómo yo lo revisé, era de cuál es la demanda de esto, ¿no? Y ahí es cuando se veía cómo este discurso cambia, porque los primeros casos que ustedes van a ver en el libro tienen que ver con el aspecto de la denuncia, donde pues se denuncia una muerte violenta,
donde se pide justicia y donde no encontramos un relato martirial hagiográfico. Están pidiendo justicia por su ejercicio libre de libertad religiosa. Pero, ¿qué pasa cuando la institución comienza a apropiarse de esa vida, de ese mártir, que después ya pasa de ser la víctima a convertirse en mártir y donde forma parte de la memoria institucional de las iglesias, forma parte a través de distintos artefactos como lo es la memoria, como son prácticas como construir o visitar su tumba, como discursos, poemas, fotografías, litografías de los personajes, que entran dentro del campo de las representaciones colectivas y forman parte de estas memorias que sí pueden ser institucionales, pero que también es memoria colectiva desde los creyentes. Y eso nos hace ver cómo estos colectivos van resignificando esta muerte violenta, ¿no? Donde pasa a ser una denuncia frente a una injusticia que ellos están viendo, a ser mártires cuya muerte fue por una causa mayor. Y eso se significa a partir de del modelo de conducta. Y ahí es cuando comenzamos a ver cómo dentro del martirio protestante comienza a haber un discurso pues, tipo hagiográfico donde está, y sí, hay que decirlo, sobre todo predicadores, hombres, ya sean ministros o sean laicos, a pesar de que dentro de la historia de los protestantismos las mujeres ocupan también un lugar importante, pero no son líderes, y creo que esa es una parte clave para entender esto, los liderazgos solo son reconocidos para hombres, ¿no? Y donde estos personajes mueren por una causa que es la de predicar su versión del evangelio, su manera de promover su fe, ¿no? Y donde también ponen este discurso geográfico, pone el acento en el perpetrador, que en este caso pues es el catolicismo, el párroco, los fanáticos, como se diría en Fuentes, y donde vemos cómo el discurso martirial pasa de ser denuncia, pasa de ser el mártir como el personaje cuya conducta es digna de imitar. Y es digna de imitar porque no renuncia a su fe. Y eso hace que dentro de este discurso, pues bueno, ese mártir sea una persona que se parezca o con la que el creyente se pueda identificar. Y eso y eso va a seguir modificando a estos personajes. Aunque su vida real haya sido completamente distinta. Entonces aquí vemos cómo no solo se resignifica la muerte, sino se resignifica toda la vida. Y esto lo pueden encontrar, o si lo leen, esperamos que lo puedan leer, en otro mártir que analizo, llamado Ricardo García, que no pertenece a una denominación en específica, donde, pues bueno, ahí el modelo de conducta pues también se transforma porque ya no es solamente un predicador, sino es un exmilitar borracho, adicto, que a partir del evangelio, pues se convierte, y no solamente se convierte, sino que se hace predicador, vendedor de Biblias, y por ahí de los años 1950 lo persiguen, lo asesinan, ¿no? Y hay un colectivo que no necesariamente es una iglesia institucional como la metodista o la presbiteriana, que recupera su vida a través de imágenes, recupera su vida a través de la memoria de sus familiares, la recupera a través de corridos, un pequeño corrido,
y donde, bueno, esto ya no lo incluí en esta investigación porque, pues bueno, también pensamos que estos procesos son de ya tienes que cortarle y en lo que pasa el dictamen y la impresión, pues uno seguimos encontrando cosas y yo encontré de este personaje un videotape, una cinta que se hizo en Estados Unidos, donde también igual su vida pasó al film, pero curiosamente la historia no solamente se concentra en el individuo, en este individuo, sino se concentra también en el perpetrador. La persona que lo asesinó, pues se convierte. Y entonces ahí comenzamos a ver cómo la recuperación de este modelo paulino, ¿no? Paulo de Tarso que perseguía a cristianos, bueno, ahora se vuelve evangelista. Y es un relato muy diferente al relato por escrito que ustedes van a encontrar en el libro. Entonces vean cómo estas narrativas, a pesar de que estamos hablando de un colectivo de protestantes, van cambiando y van cambiando en función de sus necesidades particulares. Y vemos cómo dentro de todos los capítulos, cómo el modelo de mártir, que lo podemos entender a partir de la víctima, a partir de una causa y a partir del perpetrador, van cambiando. Y yo creo que esa es una contribución general de todo el libro. Y es una puerta abierta para que en investigaciones posteriores podamos ver cómo este modelo de martirio va transformando a sus distintos, pues bueno, víctimas, mártires, sus causas y sus perpetradores, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo y pues agradezco la atención. Muchas gracias por la intervención, Carlos. Por acá hay algunos aplausos. Bueno, nos queda más o menos como una media hora, me parece. Quizá un poco menos. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Mirka Carpio. Tenemos algunas breves impresiones que quisieran compartir. Después a Ixo Liz y finalmente al doctor Fernando González. Ok, muchas gracias. Agradezco la invitación y este tiempo que nos dan para hablar de un tema que, como han dicho mis compañeros, nos apasiona, un tema que está presente y que en los últimos años, como se ha mencionado, sigue mostrando nosotros caminos y nos sigue interrogando, ¿no? Creo que una constante que tenemos con los compañeros es que a raíz de lo que está sucediendo en el país, nuevamente el tema del martirio nos invita a buscar estas nuevas vetas por donde está resurgiendo, ¿no? Y por donde le tendríamos que entrar los académicos para quitar también este lado que hace unas décadas ocupó precisamente el tema, ¿no? Creo que el martirio recientemente pues estaba muy vinculado al catolicismo y a la guerra cristera. Por lo mismo, pues mi tema estaba en su origen vinculado a estos temas. A mí me gustaría un poco platicar cómo se fue conformando en estas reuniones que ya hizo referencia el profesor Ramiro, mis compañeros, donde nosotros coincidimos porque vimos en el tema del martirio un tema paraguas que nos invitaba a trabajar desde diferentes ópticas, diferentes espacios, diferentes personajes. En mi caso, pues me tocó trabajar estos temas cuando estaba en formación, cuando estaba cursando la maestría y el doctorado, y me tocó en coincidencia dos cosas que me marcaron y me llamaron la atención. Primero, encontrarme que a finales del pontificado de Juan Pablo II, fue el periodo donde se dieron el mayor número de canonizaciones y beatificaciones, ¿no? Entonces estaba actualizando este dato y, por ejemplo, antes el récord lo tenía Juan Pablo II con el mayor número de canonizaciones, pero hoy, con datos del 15 de mayo del 22, encuentro que el Papa Francisco lleva 209 canonizaciones. Eso nos habla de un fenómeno muy interesante,
que a nivel mundial tenemos nuevos santos, y si hay nuevos santos, en teoría emergen o surgen nuevas devociones, ¿no? Porque de algún momento estas canonizaciones tendrían que tener un espacio para que se lleve a cabo las devociones. Después de rastrear entonces este fenómeno de las canonizaciones, me di cuenta que un número importante de estas canonizaciones eran canonizaciones colectivas de mártires. En teoría, los conflictos que la Iglesia tuvo en el siglo XIX y XX, principalmente en diferentes países, se vieron reflejados en canonizaciones o beatificaciones colectivas, ¿no? Entonces, cuando estudiaba me llamaba la atención que había casos de los 101 mártires coreanos, los 17 filipinos, 117 vietnamitas, 120 chinos, 188 japoneses, 25 mexicanos que fueron canonizados en el 2000, 498 españoles resultados de la guerra civil. O sea, en el fondo, las canonizaciones que se dieron en las últimas décadas con Juan Pablo II, un poco menos con Benedicto, pero sobre todo con Francisco, son canonizaciones donde el martirio es una parte importante. Estos, digamos que fueron los ejes que a mí me convencieron de que estaba en un tema que, bueno, me resultaba interesante, pero como dice Marisol, quizá el interés nada más es en un círculo de académicos que nos atrae, nos mueve este tipo de temas. El otro punto que me llevó a investigar, sobre todo relacionado con los mártires de la guerra cristera, en el caso de México, fue que en el fondo, en nuestro país y en general en América Latina, los objetos relacionados con los mártires eran muy escasos. Por ejemplo, las reliquias que hay en nuestro país o en América Latina son estas reliquias que se trajeron en el periodo virreinal para de alguna manera posicionar a ciertos santuarios y demostrar que por lo menos tenían presencia algunos elementos que podían considerarse cercanos a los santos, ¿no? Un objeto que podía interceder en algún momento con estas personas, pero no eran reliquias de santos de este lado del territorio, reliquias americanas, y eran reliquias muy raras, ¿no? Yo en mi texto encontré, por ejemplo, que en las vísperas del Día de Muertos, había una festividad cercana a este festejo de todos los santos, donde la gente iba a diferentes iglesias precisamente a dejar alguna ofrenda a las reliquias. Entonces encontramos que había urnas en diferentes iglesias de lo que en ese entonces era la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia metropolitana estaba el cuerpo de San Primitivo, el de Santa Hilaria, 2 cabezas de las 11,000 vírgenes, de San Anastasio, de San Gelasio, de San Vito y otras. En la iglesia de Santo Domingo estaba una muela del santo de San Hipólito Presbítero, el birrete de San Francisco Javier, el zapato de San Pío V, un dedo y todo un libro de la mano de San Luis Beltrán, la cabeza de Santa Sapiencia, una muela de Santa Catarina de Sena y otras. Y así encontré una lista de varias iglesias que presumían tener esas reliquias. Con esta idea de estar buscando la importancia del martirio en fechas recientes, encontré que relacionado con el conflicto de la guerra cristera, con la canonización de 25 sacerdotes considerados mártires por la persecución religiosa, pues estas reliquias empezaron a ser el punto central de las devociones en las parroquias donde se encuentran los restos. Entonces, parte de la investigación que yo hago fue acudir en las fechas donde se conmemora o se celebra precisamente el martirio. Por ejemplo, el caso de los santos que yo había trabajado es el 25 de mayo en la región del norte de Jalisco, donde el centro, la devoción, es el sacar las reliquias para que la gente se acerque y de alguna manera pasen la mano en las urnas o pasen algunos pañuelos y se los lleven a casa. Entonces la reliquia empieza a aparecer por primera vez en México cercana, porque tenemos reliquias que han surgido a partir de las recientes canonizaciones en el año 2000. Entonces esto lo he visto en Taxco, por ejemplo, donde está San Margarito Flores, otro sacerdote de la guerra cristera, donde el 12 de noviembre reparten algodones envueltos como en un dulce a los asistentes, que en teoría dicen que son reliquias de tercera generación,
porque son algodones que fueron pasados por algún resto de este santo. En el caso de Jalisco, que es lo que yo hablo en el texto, hay un museo a un costado de la parroquia que vende medallas con un pedacito de tela que han sido pasados también por los restos. Te regalan sobres con telas que han sido pasados por los restos mortales de este santo. Medallas con algún pedacito de tela, lo que están, digamos, promocionando en la iglesia porque las venden, las regalan, es precisamente las reliquias llamadas de tercer grado, ¿no? Que aquellas que no pertenecen directamente o al cuerpo o pertenecieron a algún elemento material relacionado en vida con estos sacerdotes, pero que ahora, al asistir a estas celebraciones, son repartidas entre la gente que visita. Yo creo que un punto importante es que por lo menos en este caso de los santos que estoy trabajando, que están en el norte de Jalisco, es que se encuentran en una región donde la migración es muy alta. Son regiones de expulsión migratoria histórica, ¿no? Eso lo que ha llevado es que estas reliquias también estén de alguna manera difundiéndose en Estados Unidos, ¿no? Lo he encontrado no solo a través de las reliquias, sino de los exvotos, que estos objetos vinculados a los mártires ahora se mueven en esto que trabaja muy bien Marisol, en un mercado transnacional, en el sentido que acompaña al migrante para cruzar al otro lado. En el caso de estos mártires que yo trabajo, estos santos, la advocación es cercana a santos que ayudan a cruzar al migrante al otro lado. Y lo podemos ver no solo con las reliquias, sino también a través de una enorme cantidad de exvotos que están, ¿no? En este sentido, yo lo que he trabajado y lo que traté de demostrar en el texto es que en el siglo de los mártires, como se ha nombrado ya por otros autores, por esto que les menciono, que estamos en un periodo donde la canonización de mártires a nivel mundial se está dando, pues con estos, por ejemplo, del caso español, 498, nos habla de un número grande. Las reliquias, al tener la presencia, por lo menos en México, de sus restos mortales, son el eje y el centro de las nuevas devociones del siglo XXI, tomando en cuenta que la canonización se dio en el año 2000. Entonces, el trabajo que yo estoy haciendo y que en algún momento me propuse fue rastrear o tratar de ver cómo van evolucionando estas devociones, y por lo menos encontré que un número importante de las reliquias de las canonizaciones del año 2000 de estos sacerdotes que participaron, que murieron durante la persecución religiosa, principalmente de la Guerra Cristera, se concentran en el estado de Jalisco. Jalisco es la entidad que tiene el mayor número de sacerdotes canonizados y que tienen reliquias en algún municipio de esta entidad. Y que tiene algunos años que no voy para allá, y que estaban haciendo un proyecto para concentrarlos en un santuario, ¿no? Llevar todas estas reliquias en el santuario de los mártires, que estaba proyectado para ser un santuario imponente, que iba a rivalizar en tamaño, por lo menos, no sé si en devoción, con el santuario de la Ciudad de México, dedicado a la Virgen de Guadalupe. Con eso podemos dimensionar la importancia del martirio, no solamente para las iglesias locales a nivel municipal, sino también para la arquidiócesis de Guadalajara. Entonces yo creo que tenemos todavía muchos temas que trabajar relacionados. Por ejemplo, nada más para ir concluyendo, si comparo la devoción que hay en Jalisco con el caso de Santo Toribio Romo, San Cristóbal Magallanes, que son los que yo he trabajado, he encontrado que son devociones que han sido bien aceptadas, que incluso podemos decir que van en crecimiento. Pero comparándolo con otras regiones, este santo que les hablaba, San Margarito Flores, que, bueno, aprovechando comercial, que dijo Carlos, en la revista Meyubo publiqué la primera parte de esta investigación, en Taxco, Guerrero, vemos que es una devoción muy barrial, donde a pesar de ser un santo, lo que se quejan los sacerdotes cuando dan la misa para que se conmemora cada año, el 12 de noviembre, para recordar la memoria de este sacerdote, lo que dice el sacerdote, me ha tocado ya 2 veces, es que le duele ver que es una devoción que no tiene arraigo en Guerrero, en Taxco. Asistentes de 60, 70 personas, y creo que es algo que podríamos empezar a comparar, que hay santos
salidos de esta canonización colectiva, cuya devoción tiende a ir decayendo. Por lo menos la experiencia que tengo de estos 10 años de ir es que por lo menos en Guerrero todavía no se ha consolidado. Comparando con Jalisco, que como todos creo han visto o han leído, por el caso de Toribio Romo, ha ido en crecimiento constante. Creo que tenemos varios trabajos por realizar en torno al martirio. La invitación sería de leer por lo menos este libro para darnos una idea de la importancia simbólica, la importancia que tiene la representación y los objetos del mártir. Y como se ha mencionado en esta presentación, el martirio no solamente se restringe al ámbito religioso. Nos va a permitir trabajar todavía, como en el caso de los martirios civiles, una cantidad de temas donde la memoria, la representación, los objetos nos permitirían seguir hablando varias horas sobre este tema. Espero que existan otras mesas y seguir presentando nuevos trabajos. Muchas gracias, yo hasta aquí lo dejaría para darles tiempo a mis demás compañeros. Muchas gracias por tu intervención, Milker, y por compartir un poco cómo ha sido la experiencia, no solamente de este capítulo, sino un poco tu investigación sobre el tema. Bueno, las dos últimas intervenciones, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Pedro, por favor, ¿puedes como enfocar más tu cámara para que tengamos la dicha de ver a quienes nos acompañan desde la distancia? No, la tuya, ¿dónde estás tú? Porque la tuya es la que tiene el público. Ándale, buenas tardes allá en Baja California. Voy a empezar siendo un poco Grinch, espero me disculpen. Primero quisiera retomar parte de pues, lo que comentó Pedro iniciando la presentación, ¿no? Esta cuestión muy interesante de siempre cuando uno presenta un libro y sobre todo que pues en esta casi logramos que todos los autores estuvieran presentes, nada más faltó Hugo Garibaya, ¿sí? Y los panegíricos y las presentaciones del libro, ¿no? Me preguntaba si una presentación del libro puede no ser una exaltación de las virtudes del libro, ¿sí? Y creo que aquí hay una diferencia muy importante entre una reseña que responde a la cultura de lo escrito y una presentación. Y qué bueno que tanto el doctor Fiero como el doctor Jaimes fueron generosos y resaltaron las virtudes, ¿sí? Eso no significa que no pueda uno plantear posibles vetas de mejora porque pues esos libros nunca son definitivos, ¿no? Hay algo muy interesante que también acaba de mencionar Amílcar y que menciona Pedro en su texto y que el doctor Fiero también comentaba sobre la actualidad del martirio, ¿no? Y que tiene que ver con algo que es de las fuentes que trabaja el doctor Espinosa y que son los mártires jesuitas, ¿no? Más de 50 mártires jesuitas, de los cuales tristemente para alguien nunca llegaron a los altares oficiales, a pesar de estar considerados como mártires, ¿no? Y bueno, sé que hoy, al menos en el centro de México, estamos festejando que para el próximo año dejaremos de vivir en el horario neoliberal y volveremos otra vez a vivir en el horario de Dios, para parafrasear a una diputada de Morena, pero hay que tener cuidado de no ceder a los cantos de la sirena de la cuarta T cuando lo aplicamos al mundo educativo. La mercantilización de la religión antecede el liberalismo y no se puede explicar la venta de eBay a Amazon solamente a través de la noción neoliberal. ¿Sí? Recordarán en particular que uno de los episodios más famosos de Jesús en Jerusalén fue el pleito con los mercaderes del templo. La mercantilización de las reliquias es un fenómeno que antecede a la modernidad y no hay que olvidarlo, ¿sí? Porque de repente nos podemos dejar llevar por esas sirenas, ¿no? Otra reflexión que tengo es que, bueno, hay pocas mujeres mártires y hay pocas mujeres presentando hoy, ¿no? También eso
nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? Yo ya estoy tomando la costumbre de no participar en foros donde no haya como la posibilidad de tener esas perspectivas de género. Hoy estoy haciendo una excepción. Me parece que tanto los comentarios del doctor Fierro y Torres Monroy también nos hablan de una resignificación del martirio en un mundo secularizado, y que eso es fundamental, ¿no? En particular esta noción de mártires y derechos humanos, y que quisiera hablar un poco de la trayectoria de cada uno de nosotros, que no tiene mucho que ver con lo que planteamos en los libros, pero que me parece fundamental. La doctora Marisol en particular, desde su ateísmo, tiene una perspectiva sumamente interesante, porque ella se acercó al martirio a través de un caso de un mártir civil, y eso la llevó después a pensar sobre el fenómeno religioso. Me parece, me corregirá el doctor Carpio, pero que en el caso del doctor Carpio, Torres Monroy y mío, tiene que ver también con creencias personales. En el caso del doctor González, que ahorita seguirá, ya no sé bien si es un acercamiento desde lo religioso, lo secular, desde el enojo o la esperanza. Pero aquí estamos todos, ¿no? Y finalmente quisiera retomar parte de la reflexión del doctor Carpio sobre los nuevos santos, y quisiera atreverme a verle una bondad a nuestro Papa Francisco, proponiendo no nada más que hay nuevos santos, sino que hay una descolonización y una transformación de la santidad a través de una geopolítica religiosa. Es decir, que ya los santos a los cuales hacía referencia el doctor Carpio en su presentación dejaron de ser europeos y se vuelven santos locales, ¿sí? Y eso también responde a una nueva visión que va más allá de la mercantilización y que también necesita una atención mayor en torno a esas tendencias geopolíticas que en particular Francisco está llevando a cabo, ¿no? Simplificó el proceso romano, redujo el costo de llevar el proceso romano, pero hay esta tensión siempre latente en devoción institucional, devoción popular, que como lo vemos nosotros en el caso de la Virgen de Guadalupe, coinciden. Es decir, claramente lo institucional y lo popular coinciden en algunos aspectos. Algo que es más complicado de entender desde la perspectiva, por ejemplo, de Brasil, donde se piensa una religión popular y una religiosidad popular que se opone a la jerarquía, ¿no? Y aquí lo que vemos es que hay posibilidades de coincidencias y a veces no hay coincidencias, ¿no? Y esos casos, por ejemplo, fracasados de santos que no tienen devoción popular, y aún así hay un esfuerzo permanente por parte de la iglesia y de los sacerdotes. Y algo que me parece fundamental, que tampoco dijo Amílcar Carpio, es que la figura del sacerdote, desde la postura del científico social, es fundamental, porque hay sacerdotes que te permiten ver los archivos, hay sacerdotes que te permiten ver las reliquias, hay sacerdotes que te permiten ver los exvotos, y hay sacerdotes que son muy celosos de lo que custodian, ¿no? Y aquí también hay toda un análisis que muchas veces no hacemos en los textos en torno al acceso a las fuentes. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy buenas noches y un gusto verlos y saludarlos. Muchas gracias, Ives, por tu intervención. La calificaste como mucho, me parece pues muy puntual, y creo que al final son espacios que, como decíamos, además de presentar y dar la auditoría sobre el libro, pues son la oportunidad de seguir dialogando sobre temas que nos interesen y compartir nuestros diálogos con el público que se encuentra aquí presente y que nos estará después viendo por las redes. Bueno, ya para terminar, le cedemos la palabra al doctor Fernando González. Muchísimas gracias. Preparé un texto de 3 cuartillas para 10 minutos, espero cumplirlas. No sé si lo haré, como dice Yves, desde el enojo o desde la esperanza, pero bueno, en la era de las víctimas y del imperio del traumatismo, ¿cómo concebir la cuestión de los mártires?
En el caso de las víctimas, si las personas desde el traumatismo podemos concebir a este desde una doble perspectiva, sea psicológico o psiquiátrica, bajo el concepto cúbrelo todo de estrés postraumático que tiende a diluir los contextos, o desde aquella sostenida por Didier Fassin y Richard Rickman, los cuales postulan que el traumatismo no reside en la psique o en el cerebro, sino en la economía moral de las sociedades contemporáneas, y que opera como un significante flotante con el que se intenta pensar conjuntamente al adulto que ha sufrido abuso sexual en su infancia, al descendiente del cautivo que ha redescubierto su historia, así como al militante político que ha sido torturado bajo un régimen autoritario, etc. Vistas las cosas desde este ángulo, ¿dónde situar a los mártires que obviamente han sido asesinados por diferentes causas? Y más específicamente al mártir constituido por un tipo de narración religiosa. Si uno recorre la serie de artículos que constituyen el texto que comentamos, sin duda se trata de un tipo de víctimas muy especial, que están configuradas a partir de diferentes contextos y situaciones por una especie de invariantes, entre otros, fungir como alter ego de Cristo, lo cual implica un nivel de inermidad e indefensión al recibir la muerte. Como las víctimas de un tsunami o de un bombardeo, vistos estos últimos como daños colaterales. Pero estos últimos no necesariamente estaban investidos de una misión redentora y de un mensaje salvífico, sino que lo fueron sea por causas naturales, entre comillas, políticas o geopolíticas. Además, una vez enmarcado como tales mártires, deben ser producidos por un tipo de narración de tipo agiográfico. Nosotros estamos haciendo una presentación en parte agiolibro, ¿no? Es otro tipo de narración. Agiográfico, lo cual si bien utiliza datos históricos, no es su función, como bien se señala en los diferentes textos, dar cuenta de su vida a partir de un tipo de verdad de este nivel, sino exaltar al individuo para que pueda pasar la prueba de la ejemplaridad, en el caso como mínimo de la tradición protestante, como bien analiza el artículo de Carlos Enrique Torres, o de santidad si se inserta en el catolicismo. Este invariante de morir por Cristo implica un tipo de constreñimiento inescapable, no necesariamente en la vida efectiva del elegido para mártir, sino para su exaltación narrativo-simbólica. ¿A qué me refiero? Primeramente, a que en lo posible no debe mostrarse como alguien que intentó defenderse o que se traduzca como que hubiera optado por cualquier tipo de violencia, sino que debe aparecer como pacífico de una pieza, de ahí que la narración tienda a expurgar cualquier episodio que quisiera sospechar de lo contrario. O sea, para que su verdad reluzca, debe eliminarse lo más posible la verdad histórica en muchos casos. Pero los textos tanto de Pedro como el de Carlos Enrique dejan traslucir una historia que muestra que misionar en el siglo XVI o ser misionero protestante en el México de finales del XX o la primera mitad del XXI no permiten relatos ingenuos desprovistos totalmente de violencia, tanto simbólicas como física, por parte de algunos misioneros. Aunque en el ejemplo de los protestantes, el intento de violencia solo se presenta como defensivo. Por otra parte, en los tiempos modernos, se le añade a la figura del mártir aquel del convertirse en paladín contra el relativismo, según lo afirman Hugo e Ives. El modelo crístico, a su vez, implica que alguien tiene que operar de verdugo. La figura de Judas se hace presente como traidor que vende al Hijo de Dios por unas monedas y para colmo se ahorca. Origen en buena parte del antijudaísmo cristiano, tanto de una imagen del judío como aquella del pueblo de Isida, que contribuyó a matar a un Dios que solo lo hizo por un rato porque supuestamente resucitó.
aunque en las Escrituras está dicho que Cristo había aceptado su muerte voluntariamente por órdenes de su Padre para redimir los pecados pasados, presentes y futuros de los hombres. Así, al que le toca la mala suerte de fungir como verdugo, al menos le puede quedar el consuelo que lo hizo por una muy buena causa. Y al que muere, si le alcance el tiempo, un agradecimiento a su verdugo por haberlo ayudado a ser elegido para muerte tan gloriosa. Paradojas cristianas de la muerte martirial. Y ahí Carlos Enrique nos da en un poema cómo el cadáver estaba sonriendo, ¿no? Cómo Miguel Pro pide la muerte, que ojalá lo maten, y Calles, que era un gente de pronto bondadosa, le cumplió el hecho sin juzgarlo. De ahí que uno de los aportes fundamentales del cristianismo, como afirma Émile Cioran, que cito en el texto, consiste en haber creado el modelo que implica la voluptuosidad del morir. Dicho autor, por su parte, lamenta que la mayoría no tengamos el fervor suficiente para proyectar al exterior nuestros pretextos de absoluto. Entonces, tenemos que, formando parte de los invariantes del mártir, está la necesidad del verdugo que opera a lo largo de los siglos en diferentes contextos y por diferentes motivos en los cuales se enfrenta al cristianismo. En el libro se nos traslada al siglo XVI en California, de ahí a los finales del XIX y los inicios del XX, a la Guerra Cristera, y remata con las recreaciones en la web, Facebook y YouTube, y de los mercados virtuales con los mártires electrónicos, como lo muestran los textos de Marisol, Hugo, Yves y Amílcar, de diferentes modos. Pasamos así de los verdugos indígenas salvajes, como debe ser, a los anticlericales del siglo XIX y parte del XX, y finalmente a los narcos. Y en este último caso, Pedro Espinosa podrá quizás establecer ciertas analogías entre los dos jesuitas muertos por los californios con los recientes de Cerro Coagui, obviamente sin dejarle aludir a diferencias contextuales centrales. Y esto nos lleva a los considerados mártires de primera y a los de segunda, o que simplemente desaparecen como candidatos porque no estaban sacralizados de antemano o no contaron sus instituciones o familiares con recursos económicos y sociales para promoverlos, como se dice en el texto. Pero además tenemos los santuarios, las tumbas y las reliquias. El texto de Hugo Yves nos ofrece una visión lo menos hagiográfica de las tres funciones de los primeros, además de la devoción, obviamente: los intereses políticos, las disputas eclesiásticas y los móviles económicos. En cuanto a las reliquias, el texto ofrece mínimo en 4 de los capítulos interesantes consideraciones como otra parte de los invariantes que acompañan al mártir. Comencé aludiendo, para terminar, al perfil de víctima específico del mártir en relación con otro tipo de víctimas, y quisiera rematar con una sugerencia para futuros encuentros. Es un pretexto para seguir trabajando. ¿Qué analogías y diferencias se dan con aquellos que por un anhelo de justicia decidieron tomar las armas y murieron bajo tortura o matando o dispuestos a hacerlo? ¿Cómo se les nombra por los académicos y no solo por la gente que les tiene devoción? ¿Se trata de un modelo específico de mártires? Los casos de la cristiada expurgados de la pólvora, sea porque sin disparar un solo tiro animaron a otros a hacerlo, sea porque sí lo hicieron y a pesar de esto fueron santificados, ¿cómo concebirlos? ¿Corresponden al mismo modelo Miguel Pro que Miguel Gómez Loza, que tuvo que, entrando como gobernador de Jalisco, fusilar a 17? ¿O Magallanes y Joselito? ¿Y qué decir de los jóvenes católicos de los 70 que tomaron las armas en la llamada Guerra Sucia? Esto por solo quedarme en los universos cristiano y occidental. Dejo aquí y les agradezco muchísimo a Pedro y a la universidad y a mis queridos colegas y a Marisol, porque aprendí muchísimo leyendo este libro.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Y bueno, con esto estaremos llegando al final de la mesa. Sabemos por aquí a los comentarios que se llegan por sus instancias. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que están por acá, y a los autores del libro, pues, en querer acompañarnos en la que fue pues, la mesa de la tarde y la noche, el día de hoy. Mañana seguiremos con actividades aquí en las jornadas. Muchísimas gracias a todos los autores, muchísimas gracias a la audiencia, y bueno, pues finalmente la invitación para leer el libro y pues un poco el diálogo que tuvimos aquí, pues es una muestra de algo que algunos nos dedicamos con nuestras investigaciones. Cerraría la grabación aquí y pues muchas gracias a todos y a todos. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Gracias, Pedro. Buenas noches. Descansen. Descansen. Gracias, bye.